Esta semana tenemos entonces el seminario de mucosas y seminario de tolerancia. Y en el laboratorio van a ver hipersensibilidad, que eso va a ser mañana con el doctor Fantini, que es experto en ese tema. Iremos tratando de retomar un poco todas las clases con las tutorías, pero en mucosas ustedes tienen en el campus, hemos visto que muchos tienen dificultad para manejarse con el campus, hay cosas de campus que ni siquiera saben que están, si no entran frecuentemente al campus, hay cosas que ustedes no saben del campus. Entonces, tienen que entrar al campus, por ejemplo, la encuesta está en el campus, de 700 y pico que son, contestaron 300 nomás, 360. O sea, falta la mitad que la conteste. Hay contenidos de campus que no lo pueden ver. En campus, en esta semana, en mucosas, hay 2 videos. De esos videos, de los capítulos del libro, chicos, abran el índice y miren el índice. Dice inmunidad de mucosas y tolerancia. En el índice ven dónde están. No pregunten más, por favor, de qué capítulo del libro leo. No lo pregunten más. Miran el libro y ahí ven inmunidad de mucosas y tolerancia. Porque están los capítulos bien explicados en el índice del libro. De ese tema, mucosas, lo tienen un video que dura 2 horas del doctor Docena, que fue un video que dio, que el doctor Docena es especialista en inmunidad de mucosas, es el adjunto de inmunología de la Universidad de La Plata, y se dedica exclusivamente a ese tema. Él vino a dar invitado una charla, y esa charla la pudimos grabar y la subimos al campus. De esa charla de mucosas, les tomo algunos conceptos que pasamos a ver en este momento. Bueno, acá están los links, como vimos, de los links de inmunidad de mucosas, ustedes pueden ver, están en YouTube, y ahí podemos ver sobre todo las células y mecanismos inmunes involucrados, y el rol de la microbiota, muy cortito, pero ya ustedes tuvieron otra charla de microbiota anteriormente. La mucosa, ¿qué son las mucosas? Las mucosas son un órgano del sistema inmune, es un órgano linfoide, ¿tá? Donde los linfocitos anidan por privilegio. Como ustedes saben, el sistema inmune nace en la médula ósea, se capacita en el timo y en los órganos linfáticos secundarios, y va a tejido residente. Las mucosas son un órgano linfático secundario. ¿Ah? Dentro de estos órganos linfáticos secundarios que están las mucosas, cumplen algún rol en particular. ¿Por qué? Porque las mucosas, dentro de esta función que tienen funciones diferentes a los órganos linfáticos, como el vaso o como los ganglios linfáticos. ¿Tá? La idea de la clase de hoy es repasar este concepto que ustedes van a ver ampliado y muy bien explicado en los videos que hizo el doctor Docena, que están en el campus. ¿Tá? Entonces, los órganos linfoides primarios son aquellos donde los linfocitos, o las células del sistema inmune, como son los linfocitos, ¿sí?, maduran y nacen. En esto están la médula ósea y el timo. Los órganos linfoides secundarios es donde estos linfocitos, los linfocitos T y los B, inician la respuesta inmune, ¿tá?, y toman contacto con el antígeno. Este contexto de contacto con el antígeno no va a ser igual si se desarrolla en el tubo digestivo o en la mucosa respiratoria que en un ganglio linfático. ¿Está bien? Porque el tubo digestivo y la mucosa respiratoria, por ejemplo, pero cuando hablamos puntualmente sobre el tubo digestivo, tiene una condición especial que hace que la respuesta inmune sea diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la normalidad, si podemos ver hasta acá, si yo te pregunto, che, ¿qué pasa con el sistema inmune una vez que toma contacto con un antígeno? Lo más probable que, o me deberían decir, que se inicie una respuesta inflamatoria, que son señales de alerta que condicionan o que generan una respuesta inflamatoria para dar aviso al sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso en las mucosas no pasa. Todo lo contrario. Si recordamos de que había, ¿se acuerdan?, un perfil clásico de activación de citokina, que es en proinflamatorias, en las mucosas, por el contexto de la mucosa, sobre todo con la presentación antigénica, hay un perfil de tolerancia.
¿Está bien? Entonces, en una condición normal, les digo. ¿Por qué? Porque si la mucosa está dañada o se toma contacto con el antígeno de una forma no convencional, ¿sí? Eso va a terminar generando una respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Entonces, en las mucosas hay una diferencia, ¿está? Dentro de los órganos linfáticos secundarios, que las mucosas tienen un perfil de respuesta a la tolerancia, ¿está bien? Contra los órganos linfoides, otros órganos como los ganglios, que es donde el perfil de respuesta inmune es hacia una proinflamatoria. ¿Está? El vaso, los ganglios linfóticos y el tejido linfoide asociado a mucosas, que se lo conoce como MALT, que incluye al anillo de Waldeyer, que está en la garganta, las placas de Peyer del intestino y el apéndice cecal, forman parte de los órganos linfoides secundarios. Siguiente diapositiva. Dentro del MALT, dentro de lo que conocemos como tejido linfoide asociado a mucosas, está en inglés, pero si lo dan vuelta, MALT, ¿está bien? Es tejido linfoide asociado a mucosas. Tenemos del intestino, que es el GALT, al respiratorio, que es el BALT, al nasofaringio, que es el NALT, y al cutáneo, ¿está bien? Es el revestimiento cutáneo de la piel. Todos estos forman parte de las mucosas. Y todos estos tienen un rol particular, ¿está bien? Algo característico del tejido respiratorio, del tejido asociado a mucosas, son las células M. Estas células M, ¿está bien?, tienen características particulares que hacen que pueden digerir antígenos de una forma particular y lo presentan en un contexto que es en este, por lo tanto, el ingreso de antígenos a través de la célula M, ¿sí? ¿Sí? Eso lo vamos a ver bien y está bastante bien explicado en esta clase y en la que tienen en el laboratorio. Es un condicionante, ¿sí?, de una respuesta inmune tolerogénica. Como pueden ver en la filmina, acá en la diapositiva, ustedes ven el epitelio, ¿sí?, con las vellosidades, donde en el borde luminal, y en este epitelio que está pegadito, muy pegadito, ¿sí?, hay en algún lugar, ¿sí?, que dice que hay células dendríticas que pasan el epitelio y van hacia la luz del intestino. O sea, si tuviéramos el caño del intestino, este es el intestino, en el medio, por acá, pasa una célula dendrítica que sensa el intestino. ¿Está bien? Por lo tanto, los antígenos pueden pasar por la célula M, porque los agarra la célula dendrítica, o porque hay una lesión en el epitelio, o transepitelial. Si los antígenos, esto está bastante limitado. Entonces, si pasan por la célula dendrítica o por la célula M, el mecanismo de activación de los linfocitos T y B en esta zona, ¿está bien?, que de la mucosa intestinal, del sitio inductor a lo que se conoce como sitio inductor, es en un contexto de tolerancia, ¿está bien? Ahora, si esta situación no se produce de esta forma, porque se produce porque la mucosa intestinal está dañada, por ejemplo, y hay un pasaje transepitelial, que es por el borde entre las células epiteliales, por acá, entre las células epiteliales, en ese contexto están todos los receptores inflamatorios y por lo tanto se termina generando una respuesta inflamatoria. Entonces, la activación de los linfocitos T vírgenes en la mucosa del tubo digestivo está mediada por TR1, que son, ¿sí?, unos linfocitos T efectores que se diferencian en ese momento, ¿sí?, y secretan predominantemente interleuquina 10 y las células TH3, que ahora las vamos a ver más adelante, que se caracterizan por la secreción y fabricación de factor de crecimiento transformante beta. Estas dos señales, citoquinas, ¿está bien?, condicionan una respuesta regulatoria de tolerancia en el tejido de la mucosa. Por lo tanto, estos linfocitos son especialmente importantes en el intestino y desempeñan un papel clave en el desarrollo de tolerancia oral frente a antígenos inocuos procedentes de la dieta y de la microbiota.
los chicos me preguntaron, algunos de ustedes, profe, ¿por qué no reaccionamos a la microbiota intestinal, o a los antígenos, o a los microbios que tenemos en la panza? Bueno, no generamos una respuesta inflamatoria porque tenemos un montón de situaciones en la mucosa, que no voy a entrar en esto porque está bien explicado en el video, donde la integridad de la anatomía normal, con el moco adecuado que genera el tubo digestivo, más, sumándole a esto, el mecanismo de captación de antígenos, eso es determinante, que es cómo ingresa el antígeno a la mucosa, que es a través de la célula M o por las células dendríticas interdigitadas en ese lugar, generan una condición de tolerancia de respuesta, tolerancia oral, que es la ausencia de respuesta inmune sistémica. O sea, no hay una respuesta inmune, hay una respuesta inmune local, que es donde se tolera el antígeno, a la cual el individuo está previamente expuesto en el tracto gastrointestinal. ¿Está bien? Entonces, si el individuo, cualquiera de nosotros, nos comemos o tomamos algo, o la misma microbiota que está en el tubo digestivo, y en ese sentido ingresa a través de estos mecanismos que yo les estoy diciendo, y se condiciona un mecanismo de tolerancia oral que está mediado por estos linfocitos, porque secretan estas citoquinas, que son linfocitos TR1 y TH3, y citoquinas, que son la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta, que condicionan para todas las células del intestino una respuesta de tolerancia. ¿Tá? Esto se da en el contexto general, porque dentro de esto, de que es la mucosa intestinal, lo que podemos ver es que los ganglios mesentéricos que se encuentran dentro de la pared del tubo digestivo son condicionados por la liberación de estas citoquinas, por lo tanto, terminan generando linfocitos T efectores tolerantes que van a residir en la mucosa, en la misma mucosa del tubo digestivo, y van a generar un mecanismo de tolerancia hacia oral frente a la ingestión del mismo antígeno en el futuro. ¿Está? Siguiente diapositiva. De la misma forma que se activan los linfocitos T en el tubo digestivo en un contexto de tolerancia, también se activan los linfocitos B en un contexto de tolerancia. ¿Está bien? ¿Qué es importante de esto? Profe, ¿qué es importante? ¿Qué tengo que leer? Entonces, del libro, lo importante de esto, en esta parte, y para prestar atención al video del doctor Docena, es cuál es el mecanismo de generación de inmunoglobulina A en la mucosa del tubo digestivo, y para qué sirve la inmunoglobulina A, y cuál es la acción secundaria de la inmunoglobulina A. ¿Está? Por lo tanto, cuando un antígeno ingresa al tubo digestivo, termina generando, como dijimos, o condicionando una respuesta de tolerancia, tanto para los linfocitos T como para los linfocitos B, y estos linfocitos B que se encuentran en la mucosa, en la membrana basal, abajo del tubo digestivo, como son condicionados por estas citoquinas en el contexto de estos linfocitos, que como vimos, ¿está bien?, del tubo digestivo, van a generar, por interleuquina, con la señal de interleuquina 4-5 y factor de crecimiento transformante beta, que ese linfocito B se transforme en un plasmocito, y que las inmunoglobulinas que genere cuando hace el switch de inmunoglobulina, el cambio del isotipo, sea para inmunoglobulina A. Pero la inmunoglobulina A que es generada en el tubo digestivo es una inmunoglobulina A dimérica, diferente a la que encontramos en sangre periférica. La inmunoglobulina A que encontramos en sangre periférica tiene una sola cadena, es una sola inmunoglobulina, es monomérica, ¿está bien? Es como la IgG, ¿sí? Y la inmunoglobulina del tubo digestivo es dimérica y está unida, ¿sí?, por un puente disulfuro que une las dos cadenas de inmunoglobulina A, ¿sí?, y es liberada a la luz del intestino, ¿sí?, donde es secretada y que cumple una función neutralizante. Por lo tanto, puede captar antígenos, ¿sí? Imagínate que te comes algo que está contaminado, o que ingresa un virus de transmisión respiratoria oral,
o fecal oral e ingresa al tubo digestivo. La inmunoglobulina A lo puede, si lo reconoce, porque ya lo conoce, lo puede neutralizar, ¿sí? Significa que ese virus no va a tener una función, no va a actuar, o también lo que puede hacer es ligarlo y generar algo que se conoce endocitosis mediada por inmunoglobulina A, que la célula del intestino, el epitelio, la puede chupar porque el antígeno viene pegado a la inmunoglobulina A. Entonces, si esto sucede de esta manera, también, ¿sí? Porque se capta el antígeno e ingresa mediado por endocitosis ligada a inmunoglobulina A, por receptores de IgA, y condiciona una respuesta de tolerancia en el intestino. ¿Tá? Por lo tanto, el intestino tiene un montón de mecanismos que hace que condicione una respuesta de tolerancia, tanto para antígenos dietarios o no microbianos como microbianos. ¿Está? Es la inmunoglobulina predominante en el tubo digestivo porque se encuentra en alta proporción. Hay mucho más inmunoglobulina A que otras inmunoglobulinas. Es predominante, hasta el 90% es inmunoglobulina A, en contrario en sangre periférica, donde la principal inmunoglobulina de sangre periférica es la inmunoglobulina G de gato. G. ¿Ah? En el tubo digestivo es la A. Y desempeña un papel muy importante como primera defensa frente a toxinas, porque neutraliza toxinas de las bacterias, y a la colonización o invasión de patógenos, porque los bloquea. La microbiota comensal, asociada al tejido linfoide, asociada al tubo digestivo, puede ser definida por aquellos microorganismos que son frecuentemente encontrados en varias partes del cuerpo, como ustedes ya vieron, y esta microbiota normal está en relación simbiótica con el hospedero, ya que también se obtienen varias ventajas de esto. Y para esto, ¿está bien? ¿Por qué? Porque nos ayudan a la digestión de alimentos, producen vitaminas, etc. Recordemos entonces que los prebióticos son la comida que le da de comer a los probióticos. Son los organismos vivos, las bacterias, o no solamente, ¿sí?, las cepas bacterianas específicas que se incorporan simbióticamente a la mucosa del tubo digestivo, y los prebióticos son esas fibras vegetales, ¿sí?, que actúan de fertilizante para que crezcan esos probióticos. Lo tienen muy bien explicado en el video del doctor Docena. Bueno, entonces, eso les quería hacer como un resumen general y grande de lo que tienen que ver del doctor Docena y repasar cuando veamos. Ahora les cambio la presentación, y lo que vamos a ver en este sentido es control y regulación de la respuesta inmune. Esto es muy importante. He cambiado de PowerPoint para los chicos que me siguen solo por Instagram, porque estamos siguiendo también por acá por el Cisco. Y en el control y regulación de la respuesta inmune es algo sumamente importante, porque es lo que condiciona al nacimiento y mantenimiento de un saludable sistema inmune. En este sentido, los objetivos que se plantea, ¿tá?, es comprender y comprender los mecanismos que controlan la generación, la activación y proliferación de los linfocitos tanto B como T, establecer las diferencias principales y los objetivos entre tolerancia central y periférica, definir y analizar el tipo de función de células T reguladoras, y evaluar los mecanismos mediante las células T reguladoras ejercen el control de células efectoras. Entonces, la primera pregunta que tenemos que decir es, ¿dónde nacen las células del sistema inmune? En los órganos linfáticos primarios. Ah, bien. ¿Y cuáles son esos? Son la médula ósea y el timo. ¿Y qué genera entonces eso? Y termina generando que se produzcan linfocitos B en la médula ósea y linfocitos T en el timo. ¿Está? Yo me quedo con esta diapositiva, podemos pensar un poco entre todos. Y los linfocitos que salen de la médula ósea y del timo, ¿son linfocitos maduros? Sí, son linfocitos maduros, porque los inmaduros no pueden sobrevivir a un mecanismo de generación si no han pasado por diferentes sistemas de control. Estos sistemas de control
que evitan que esas células terminen siendo autorreactivas, que te ataquen a vos mismo. ¿Está bien? Por lo tanto, al mecanismo de control y regulación de la maduración y de la proliferación y activación también de linfocitos B y T se los conoce como mecanismo de tolerancia. Y esos mecanismos de tolerancia inmunológica, siguiente diapositiva, es específica, es inducible, es transferible y tiene memoria. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la tolerancia, como vimos, es específica para un antígeno, se puede inducir, el antígeno determinado puede inducir tolerancia, se puede transferir, hay diferentes sistemas por lo cual podemos pasar una tolerancia a otro, o generarla en un individuo que no la tenga, y recuerda, tiene memoria, entonces vos te podés acordar de que vos tenés tolerancia frente a ese antígeno. ¿Está? Hay dos tipos de mecanismos de generación de tolerancia. ¿Está? Hay mecanismo central, cuando hablamos de tolerancia central, quiere decir que se desarrolla en los órganos linfoides primarios. Y la tolerancia periférica es cuando ella se desarrolla en los órganos linfáticos secundarios. Tienen características particulares ambas dos. Un estado de tolerancia puede mostrarse una respuesta inmune adecuada, excepto contra un antígeno extraño, inmunogénico, que inició una respuesta inmune específica. ¿Esto qué quiere decir? En un estado normal, la tolerancia es parte de la respuesta inmune normal. ¿Excepto qué? Excepto que ese antígeno haya sido presentado por ejemplo, en un órgano linfático secundario como un ganglio, ¿sí? Y que sea inmunogénico, significa que es reconocido como patógeno y tiene la capacidad de activar al sistema inmune, y por lo tanto genera una respuesta inflamatoria sistémica específica frente a ese antígeno. El funcionamiento normal significa que la tolerancia se desarrolle y se condicione normalmente, ¿está? Su funcionamiento normal evita que se generen células autorreactivas y que esto posibilite en el futuro condicionar mecanismos de autoinmunidad o generar enfermedades que tengan que ver con la autoinmunidad. Un estado de tolerancia normal no significa un defecto inmune, que se conoce como inmunodeficiencia, ni tampoco supone una disminución de la actividad del sistema inmune, conocido como inmunosupresión. ¿Está bien? Entonces, la tolerancia es parte de la normalidad del sistema inmune. Y a la sustancia, al antígeno, aquel que desencadena o que induce tolerancia, se lo conoce como tolerágeno. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, la regulación de la respuesta inmune, ¿sí?, está dado entre generar un adecuado balance que tiene que ver con el lugar de presentación antigénica y las características propias del antígeno. ¿Está bien? Entonces, un estado normal donde predomina la regulación del sistema inmune, a la izquierda de la diapositiva, ¿sí?, podemos ver que hay células T, hay linfocitos B, hay células dendríticas, que generan adecuadas señales de tolerancia, van a mantener un estado de homeostasis normal, de regulación del sistema inmune, que se pierde en aquellos estados donde fallan los mecanismos de tolerancia y terminan condicionando básicamente una respuesta inflamatoria a un antígeno, por ejemplo propio, al cual no deberían haber reaccionado. Y esto va a estar generado, ¿por qué? Porque hay células T, linfocitos TCD4 y TCD8, y linfocitos B, y células natural killer, y células dendríticas que van a activarse en un patrón inflamatorio, condicionando una respuesta inmune patológica frente a nuestro cuerpo, que es conocida como autoinmunidad. Siguiente diapositiva. Como ya les dijimos, entonces hay algo que se conoce como tolerancia central, que es aquella que está
realizada dentro de los órganos linfáticos primarios, que son el timo y la médula ósea, y algo que conocemos como tolerancia periférica, que se desarrolla en los órganos linfáticos secundarios y en los tejidos periféricos, pero en los órganos linfáticos secundarios. Tiene como objetivo ambas dos evitar, en el caso de la tolerancia central, que nazcan o que salgan a la circulación linfocitos T y B maduros, autorreactivos, y en el cambio, en la tolerancia periférica, se desarrolla después de que el linfocito T o B hayan tomado contacto con el antígeno. Por lo tanto, la tolerancia periférica se desarrolla en el órgano linfático secundario después de que los linfocitos T y B tomaran contacto con el antígeno, y se produce la activación celular y la ampliación de la respuesta inmune con la proliferación de la generación de clones. Entonces, para no generar clones o ejércitos de células autorreactivos, intervienen los mecanismos de control y tolerancia periférica. ¿Está bien? Dentro de los cuales ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que ellos asocian. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Entonces, una de las células, siguiente diapositiva, ¿no? Una de las células fundamentales en el mecanismo de control, ¿sí?, y generación de respuesta de tolerancia, se encuentran, tanto central como periférica, las células T reguladoras. Las células T reguladoras son un grupo de células, ¿sí?, son linfocitos T que han sido seleccionados para ser reguladores, que tienen un perfil de regulación. Estos linfocitos T pueden ser CD4, CD8, y hay algunos que tienen un perfil parecido a algo que se conoce como células natural killer, que se llaman linfocitos T tipo natural killer o NKT, y unos linfocitos que, en vez de tener un receptor de TCR con una cadena alfa y una beta, como son la mayoría, tienen un receptor de cadena gamma y delta. ¿Está? Y están alojados, algunos en el timo y otros, la mayoría, en la periferia. ¿Está bien? Tienen diferentes marcadores y diferentes especificidades, pero sus objetivos de células, fíjense, los target, tienen que ver con las células donde están en su contexto. Y en general pueden mediar tolerancia o regulación del sistema inmune por contacto célula-célula o por secreción de ciertas citoquinas, que son las que ya estuvimos viendo, principalmente la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Está? Entonces, en esta siguiente diapositiva, en el timo se genera una célula que es un linfocito TCD4 virgen, que nace desde el timo, y algunos quedan en el timo, como una célula, ¿sí?, es secretada a la periferia, donde se diferencia, luego de ser del contacto con el antígeno, como célula T efectora, y en ese contacto, en ese contexto de generación de células T efectoras, también se generan células T reguladoras inducibles que están en los órganos linfáticos secundarios, como TR1, TH3, ¿está bien?, que son las que estuvimos viendo hace un rato. Por ejemplo, las que se encuentran, estas TR1 y TH3, en el tubo digestivo y en las mucosas. Y hay otras células que no nacen linfocitos CD4 y después se diferencian, sino que ya nacen linfocitos TCD4 reguladores, que se conocen como linfocitos T reguladores naturales. Por lo tanto, hay dos grupos de células de linfocitos T reguladores. Aquellos que nacieron como linfocitos T reguladores y otros que se fueron inducidos a linfocitos T reguladores luego de haber entrado en contacto con el antígeno. La adecuada generación, siguiente diapositiva, de linfocitos T reguladores tiene que ver, primero, por dónde se desarrollan. Es importante que exista un timo, que existan células adecuadas, que exista un antígeno en forma, tamaño y cantidad adecuada, y el contexto de las citoquinas que se involucran para generarlo. ¿Está? Entonces, va a haber
un pool de células periféricas de linfocitos T efectores y un pool de células periféricas de linfocitos T reguladores. ¿Está bien? Ahora, esta generación de células T efectoras puede también, en la misma respuesta inmune periférica, dividirse, salirse de ese carril del linfocito T efector y desarrollarse en un carril de linfocitos T reguladores. ¿Está? El mecanismo de generación, de supresión de la respuesta inmune o de control de la respuesta inmune está mediado por varios mecanismos que vamos a ir viendo. ¿Está? Efectoras y reguladoras, no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque las células T efectoras son aquellas que se generan como respuesta a la estimulación de un antígeno en particular. Hay algunos pools de células efectoras que pueden después generar una respuesta, un panel regulador. Pero las células T reguladoras son otro grupo de células que tienen como única función la regulación del sistema inmune. Y esa regulación del sistema inmune está dada porque la célula reguladora toca a la otra célula reguladora por contacto directo, por ejemplo, ahora después lo vamos a ver, por contacto de citoquinas, o porque le tira una señal para que la otra célula, se inhiba o se suprima. ¿Está bien? Por citoquinas. Y también hay alguna otra señal que es a través de liberación de sustancias inmunosupresoras, generada por linfocitos T CD8. Bueno, entonces, siguiente diapositiva. En esta diapositiva, lo que podemos ver en un esquema dividido en 4 cuadrantes, donde los 2 cuadrantes de arriba indican los mecanismos involucrados en la supresión o la regulación de la respuesta inmune por contacto físico entre una célula T reguladora y una célula dendrítica o un linfocito T efector. Este mecanismo está generado por la expresión de moléculas coestimulatorias que se llaman CTLA4, ¿sí? Y CD86, su correlato CD86 en la célula dendrítica, pero la célula T reguladora expresa CTLA4. Esto hace que disminuya la expresión de CD80 y CD86, la inducción de un marcador que es indolamina dioxigenasa, y se induce a la apoptosis de la célula dendrítica. Esto es por interacción de moléculas coestimulatorias. Pero también la célula T reguladora puede liberar, ¿sí?, al medio ambiente, al contacto con la otra célula, granzimas que van a terminar generando, las granzimas y las perforinas, como la célula natural killer, efectos citotóxicos sobre la célula dendrítica, estimulando esa célula dendrítica a la apoptosis formada por el poro formado por perforinas y granzimas. Pero existen otros mecanismos que pueden ser mediados por factores solubles, dentro de los que hay 2. En el panel de la izquierda abajo, que es el consumo de interleuquina 2 por la célula T reguladora, porque la interleuquina 2 es la nafta que necesitan los linfocitos T efectores para sobrevivir y activarse. Si a mí me sacan interleuquina 2, yo no puedo sobrevivir y activarme. Entonces, si la célula dendrítica se chupa toda la interleuquina 2, los linfocitos T efectores no pueden activarse. Y ahí se corta la activación del linfocito T efector. O la proliferación del linfocito T efector. Entonces se inhibe la expansión clonal de los linfocitos T y se inhibe la diferenciación de linfocitos T vírgenes en células efectoras. Esto es uno de los mecanismos por el cual se va limitando la activación del sistema inmune. Por otro lado, también las células T reguladoras, abajo a la derecha, pueden producir, como ya dijimos, citoquinas inhibitorias que
son el opuesto contrario a las citoquinas proinflamatorias. Estas son como el bombero loco que va y tira agua en el momento en que se ha completado la activación del sistema inmune o el sistema inmune necesita ir al equilibrio. Por lo tanto, en el momento en que la carga del antígeno baja y empiezan a llegar las células T reguladoras, viene el bombero loco, que son las células T reguladoras, y secretan en el medio de ese mar de células interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que tiene una función reguladora, supresora de la célula T efectora. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de lo que es la tolerancia central, podemos encontrar dos situaciones. Una es la eliminación de células autorreactivas con el objetivo de preservar aquellas células T reguladoras y linfocitos T vírgenes, tolerancia central, generación de células no autorreactivas para generar linfocitos T vírgenes maduros que van a salir a la periferia. ¿Está? ¿Y esto a través de qué lo hace? Lo hace a través de dos mecanismos, que son la selección negativa y el desarrollo de células T reguladoras, que tienen como objetivo, ¿está bien?, eliminar por apoptosis a aquellos timocitos que no son adecuados. ¿Por qué? Porque el sistema inmune gasta un montón de energía, de nafta, ¿sí?, en generar células T adecuadas, ¿sí? Entonces, es necesario un mecanismo adicional para preservar la tolerancia de estos linfocitos para que no sean autorreactivos. La mayoría de los linfocitos, hasta el 95% de los linfocitos que ustedes generan todos los días, mueren por apoptosis. 95%. Entonces el timo y la médula ósea gastan mucha energía en generar linfocitos T que, si no son adecuados, porque se me genera el mecanismo de tolerancia central que pueden controlar la adecuada crecimiento y maduración de linfocitos T, entonces mueren en apoptosis. También migran del timo, entonces, como consecuencia general, linfocitos T maduros cuyo receptor del linfocito T reconoce péptidos propios en MHC propios. ¿Está bien? Por lo tanto, no es autorreactivo y los reconoce adecuadamente. Es necesario generar un mecanismo adicional para que esto no se produzca en la periferia. Por eso que viene la tolerancia periférica. ¿Está? Entonces, dentro de la tolerancia central, la mayoría de los... Estamos viendo tolerancia central, órgano linfoide primario. La mayoría de los precursores linfoides expresan receptores del linfocito T no adecuados. Estamos hablando de tolerancia central de linfocitos T, que ocurre en el timo. Entonces, si no tiene un receptor adecuado, no puede reconocer algo adecuadamente, ni tampoco enviar señales adecuadamente, entonces se mueren esos receptores, esos linfocitos, se dice que se mueren por negligencia, porque son negligentes, porque entonces dice muerte por negligencia dentro del timo. Aquellos linfocitos T que expresan adecuadamente, ¿está bien?, el TCR, el receptor del linfocito T, van a ser seleccionados positivamente, selección positiva, y a esos linfocitos T se los va a enfrentar con CD4, a través del MHC de clase 1 o MHC de clase 2, con células, con antígenos propios dentro del cuerpo para generar algo que se conoce como selección negativa. Entonces, muerte por negligencia porque no tienen un TCR adecuado, selección positiva, enfrento al linfocito T con MHC de clase 1 y MHC de clase 2, genero a aquellos que, a esos MHC de clase 1 y de clase 2, que expresan adecuadamente y reconocen normalmente, que esto quiere decir que lo reconozca adecuadamente, ni mucho ni poco. Si reconoce mucho o poco, se muere. ¿Está bien? Por apoptosis. A los que reconocen adecuadamente van a ser seleccionados. ¿Está bien? Y de esa selección va a generar un pool
de células, ¿está bien? Que van a generar dentro de esas células T reguladoras también, ¿sí? Ahora, existe la posibilidad de que yo lo reconozca más o menos. Entonces ahí lo que yo puedo generar es cortar y pegar y generar un nuevo receptor, a eso se le conoce como edición de receptor, para ver si me lo reconoce mejor. Eso sucede solo en órganos linfoides primarios, y si no, se genera una selección negativa de aquellos linfocitos T que son muy autorreactivos o que no conocen nada, a los que entonces reconocen muchos hay de lesión clonal, y a los que no reconocen nada se mueren por anergia. Ahora vamos a ver lo que es la anergia. Anergia es nada, es la nada misma, no responden, entonces como no reciben señales por el receptor, se mueren, no proliferan, ¿está bien? Por lo tanto, un muy bajo porcentaje de células sobreviven y emigran del timo o de la médula ósea para los B maduros, ¿está bien? Entonces, en comparación entre los linfocitos T y B, los T nacen en médula ósea y maduran en el timo, y los B nacen en médula ósea y maduran dentro de la médula ósea y en el intestino, en las placas de Peyer. A ver, Rocío, si te apago, porque se escucha. Ahí está. Entonces, por favor, chicos, apáguense los micrófonos. Rocío, Rocío Alarcón, porfa, apagate el micrófono. Gracias. Entonces, las funciones de los linfocitos T son diferentes, porque puede ser un linfocito T cooperar produciendo citoquinas para iniciar o promover una respuesta inmune, puede ser un efector, ¿tá? Generando la lesión o la activación puntual o la ejecución de una puntual respuesta inmune, o puede ampliar la respuesta inflamatoria. En cambio, la función principal del linfocito B es dos funciones. Una, terminar diferenciándose en un plasmocito que genera anticuerpos específicos contra un antígeno, o presentarle antígenos al linfocito T para colaborar en la respuesta inmune. Los linfocitos T resuelven respuesta protectora resolviendo infecciones predominantemente intracelulares, y la de los linfocitos B generalmente intra y extracelulares a través de ¿qué? De la generación de anticuerpos. Y los linfocitos T, ¿qué tienen? Pueden generar citoquinas o factores de crecimiento o sustancias citolíticas, como perforinas y granzinas. En la superficie, los linfocitos T tienen tanto TCR como CD3, CD4 y CD8, y los linfocitos B, específicamente en la superficie, tienen receptores del linfocito B, que son inmunoglobulinas, y receptores complementarios que vieron en la clase anterior. Los linfocitos T efectores son los TH1, los TH2, TH3, TH9, CD8 citotóxicos, CD8 supresores, linfocitos T de memoria, CD8 de memoria, etc. Los linfocitos B, en cambio, hay, ya vimos, B1, B2, y después de la zona marginal del vaso, que a su vez los B2 son aquellos que se diferencian y terminan generando células plasmáticas y células de memoria. ¿Está bien? Los linfocitos T y linfocitos B en una comparación un poco estructurada, pero fácil. ¿Ah? Dentro del timo, volviendo a lo que es la respuesta tímica, entonces generan, luego de la tolerancia central, muere, siguiente diapositiva, la mayoría de las células que generan selección desde triple negativos a dobles negativos, donde se hace la muerte por negligencia y la selección positiva, y después hay células doble positivo que tienen CD4 y CD8, que en base a la presentación que tengan del MHC, van a terminar generando células simples positivas que son o CD4 o CD8, que van a ser células maduras, pero no autorreactivas. Entonces, en esta secuenciación de eventos que se va generando, que se seleccionan
en la selección positiva aquellos que reconocen ni mucho ni poco, intermedio, al antígeno, y en la selección negativa se eliminan los que son muy autorreactivos. ¿Por qué mecanismo? De lesión clonal, generando una selección negativa secundariamente por anergia en aquellos timocitos que no pueden terminar de reconocer adecuadamente al MHC de clase 1 o 2 con su correspondiente antígeno. ¿Está bien? Por lo tanto, esto ocurre secundariamente a la interacción del receptor del linfocito T con el complejo péptido MHC. ¿Dónde? En el timo. ¿Está bien? Los mecanismos de tolerancia T periférica, entonces salen del timo, timocitos maduros, que son o CD4 o CD8, a eso se los conoce como simples positivos, y van a circular por la sangre y van a terminar en los órganos linfáticos secundarios. Pongámosle que son en el ganglio, ¿está? Entonces, en un ganglio periférico, van estos linfocitos T que entran por la vénula a la zona paracapsular, ¿sí? Y entran en el ganglio. Entonces, en el ganglio ocurren los siguientes mecanismos. Este linfocito T, en ese lugar, espera hasta que llegue la célula dendrítica. Cuando llega la célula dendrítica y le presenta un antígeno, va a reconocer a su antígeno específico. A partir de ahí comienza todo esto. ¿Por qué? Porque ese linfocito T tiene que activarse y proliferar para generar clones. ¿Tá? Para no generar un clon autorreactivo, ese linfocito T tiene que sufrir mecanismos de control. Uno de esos es la de lesión clonal. Ahora, yo ya le dije que puede haber apoptosis inducida por faz ligando, entonces se le pueden, a los autorreactivos se le estimula la apoptosis mediada por activación. Ignorancia, falta activación por insuficiente señal péptido MHC o señal coestimulatoria. Esperen, ¿qué pasó? Ahí sigo. Anergia clonal, falta de activación por ausencia de señales coestimulatorias a través de moléculas coestimulatorias. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre ignorancia clonal y anergia clonal es que en la ignorancia es porque ignora el antígeno péptido MHC. En cambio, en la anergia faltan señales coestimuladoras. Le faltan que lo ayuden. ¿Está? A los de Instagram se va a cortar en 20 segundos, así que cuando se corte, grabo la clase, ¿sí? el vivo, y los vuelvo a reconectar. ¿Está bien? Esto ya está por pasar. Puede haber una desviación, ¿por qué? Porque cambió el perfil de citoquinas, y como cambia el perfil de citoquinas, hay inhibición de funciones efectoras. Ya estoy haciendo lo de Instagram, estamos haciendo todo a la vez. Bueno, vivo, acá estamos, y volvemos. Acá volvimos con los de Instagram también. Denme un minuto que prendo la luz, que me estoy quedando sin luz. Bueno, por lo tanto, entonces, y siguiendo, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Más o menos, está difícil esta parte, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo. Dentro de lo que son los mecanismos de tolerancia periférica, dijimos que está la de lesión clonal, la apoptosis inducida por activación, la ignorancia y la anergia clonal, la desviación y la regulación y supresión por células regulatorias, pero la edición del receptor, que es la recombinación del TCR, yo le dije que era un mecanismo que solo se ejecuta en los órganos linfáticos primarios. Por lo tanto, la edición del receptor ocurre solo en órganos linfáticos primarios. Bien, ¿quiénes son los comandantes de este mecanismo? Las células dendríticas tolerogénicas y las células T reguladoras. Entonces, el objetivo del control de la respuesta inmune es que se generen células T y B que no sean autorreactivas.
Pensando solo en las células T, ¿está bien? Solo en las T. El control en el timo y a las B en la médula ósea, la presentación de pero sobre todo para los T, la presentación del antígeno va a estar determinado por la célula T dendrítica. Estas células dendríticas son fundamentales por el contexto y la generación de citoquinas que generan para generar una célula T que no sea autorreactiva. Entonces, el origen de las células dendríticas tolerogénicas, que son un grupo diferente de células T, de células dendríticas, se origen en médula ósea, se dirigen al timo. En el timo se localizan en la zona córtico-medular, en el limbo, entre la corteza y la médula tímica, y participan activamente en los mecanismos de generación de tolerancia central. ¿A través de qué? A través de la generación de la producción de la selección negativa de los linfocitos T dobles positivos y de los linfocitos T simples positivos, CD4 o CD8. Por lo tanto, los linfocitos T que expresaron adecuadamente un receptor, el linfocito T, y pudieron reconocer un péptido de MHC, ¿está bien? Porque si no es anergia clonal, ¿está? Pueden pasar al reconocimiento del antígeno que se presenta en la célula dendrítica en un contexto MHC péptido. Esa célula dendrítica, ¿está bien?, le va a presentar en el timo, dentro de lo que es mecanismo de tolerancia central, péptidos propios, nuestros péptidos. Entonces, tiene un gen que fabrica todos los péptidos del organismo y los va presentando en la zona corticomedular a los linfocitos T inmaduros, a ver si los reconoce. Si los linfocitos T inmaduros, ¿está bien?, reconocen un péptido propio, ya dijimos cuánto lo tienen que reconocer. Hasta ahí, ¿está bien? Hasta ahí. Porque si se enamoran del péptido propio, el que se enamora pierde. Se va a la B. No. Entonces ese va a delesión, se deleta, porque lo reconoce mucho. Y si lo reconoce poco, anergia clonal, tampoco. Entonces tiene que ser hasta ahí. Cuando reconoce al T hasta ahí, que se lo presentó a la célula dendrítica tolerogénica, ¿tá?, va a generar una adecuada respuesta. ¿Tá? A este mecanismo se lo conoce como selección negativa. Las células dendríticas tímicas y las células epiteliales medulares del timo, dentro de lo que es la tolerancia central, por lo tanto, son definitivas, son claves en la generación y selección de linfocitos T, ¿sí?, vírgenes a maduros. Hay un gen que es el aire, que es el gen que genera todos los antígenos propios para que las células epiteliales medulares puedan presentar, junto con las células dendríticas, y terminar antígenos propios, y además condiciona la adecuada generación de células T reguladoras naturales. ¿Tá? Por lo tanto, este gen, que se llama aire, regula la selección negativa de células T de alta afinidad, regula la formación del linfocito T enérgico y genera aumento relativo a células T reguladoras. Es clave en esto. ¿Tá? Bueno, esta la pasamos, la siguiente diapositiva la pasamos porque es muy técnica. Y vamos a tolerancia periférica. Dentro de lo que es la tolerancia periférica, las células dendríticas también ejercen un rol central porque son las que vinculan la inmunidad adaptativa con la inmunidad innata. ¿Está? ¿Y cómo vinculan la innata con la adaptativa? Porque son las que presentan el antígeno al linfocito T virgen en una zona determinada que es el órgano linfático secundario. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué puede suceder como correlato final de esta interacción entre las células dendríticas y los linfocitos T? Que generen una coestimulación insuficiente, a esto lo vamos a ver en un rato, y la célula se vaya a la apoptosis, o que genere una adecuada interacción y se genere inflamación, infección y necrosis. ¿Tá? En algún contexto, ¿tá?, dentro de lo que es la caída del estímulo antigénico y la adecuada presentación antigénica, se va a generar un mecanismo de tolerancia. Entonces, las células dendríticas
hay dos tipos, ¿se acuerdan que dijimos? Inmaduras y maduras. Las inmaduras tienen alta capacidad de endocitosis, de presentación antigénica, etcétera, etcétera, etcétera. Y las maduras tienen alta expresión de moléculas de histocompatibilidad, alta expresión de moléculas de adhesión y alta expresión de moléculas coestimuladoras. Y pueden presentar antígenos y generar citoquinas inflamatorias. Entonces, hay un grupo de células dendríticas que son semimaduras que en condiciones ideales dentro del órgano linfático secundario generan señales tolerogénicas. Por lo tanto, a aquellas células dendríticas que llegaron tarde, ¿sí? Como el fin de fiesta, ya se llevaron a todos los candidatos, las candidatas, y entonces estas células dendríticas se quedaron con lo que había y maduran hasta la mitad, y como maduran hasta la mitad, tienen menos capacidades que sus amigas maduras, y generan citoquinas que son tolerogénicas, ¿está bien? Porque tienen menos capacidad de producir citoquinas proinflamatorias. Estas células dendríticas tolerogénicas tienen un rol en la tolerancia periférica porque bajas dosis de proteínas sintácticas son presentadas satisfactoriamente dentro del contexto de MHC clase 1, clase 2, produciendo proliferación activa y luego de lesión de CD4, CD8 específicos, efectivamente, captan células muertas de los tejidos y tienen un mecanismo de control y sobrevida, y los transportan a los ganglios linfáticos periféricos, involucrándonos también en la generación de células T reguladoras a través de la expresión de CD4 y CD25, porque este CD25 es el que se consume la interleuquina 2, y secretan interleuquina D, factor de crecimiento transformante beta, que termina generando la supresión y la regulación de la respuesta inmune. ¿Está bien? Siguiente diapositiva. Falta menos. Entonces, las células T reguladoras, ya vimos que las dendríticas reguladoras tolerogénicas son fundamentales. Y las reguladoras, las células T reguladoras, también son fundamentales. Van en conjunto, actúan en conjunto. Tienen una función fundamental que es inducir la tolerancia periférica, y para esto se utilizan predominantemente las células T reguladoras naturales, ¿sí? Que nacen así en el timo, ¿sí? Hay otras células que son T reguladoras inducibles, que son CD4, que después se desarrollan, ¿está bien? Inducibles, generados en órganos linfáticos secundarios, e inhiben un proceso inflamatorio en curso, ¿está bien? Entonces, cuando el proceso inflamatorio está llegando a su fin, se empiezan a generar células T reguladoras inducibles que le ponen el freno a la respuesta inmune. Y residen en áreas específicas, como que el intestino, el pulmón, y es la que nosotros podemos transferir tolerancia a utilizar estas células, ¿está bien? Y pueden estimular a sus receptores aumentando la actividad supresora. Las NKT, que son células linfocitos T, ni 4 ni 8, pero NK, y que son activados en un contexto específico, también generan citoquinas inhibitorias, y los linfocitos T gamma delta, y estos linfocitos T gamma delta son como los linfocitos T CD4, CD8 comunes, pero en vez de tener un TCR alfa beta son gamma delta. Y estos se encuentran en alta cantidad dentro de la mucosa intestinal. Las células B, linfocitos B, tolerancia central. La tolerancia central de los linfocitos B, siguiente diapositiva, se desarrolla dentro de la médula ósea. ¿A través de qué? Del adecuado reconocimiento del receptor del linfocito B inmaduro, que es la inmunoglobulina G, M o D del linfocito B, que al recibir, al igual que el linfocito T, una adecuada estimulación vía señal a través del BCR, puede generar, si la recibe en excesiva intensidad, obviamente si es muy autorreactivo, se va a hacer generar apoptosis de lesión clonal por enlaces covalentes. Por lo tanto, ese linfocito B que puede cruzar, ¿sí? Porque reconoce muchísima cantidad de antígeno, se lo conoce, entonces es autorreactivo y se hace de lesión clonal de ese linfocito B.
aquellos linfocitos B que tienen alta intensidad a través del BCR pueden también volver a generar, a reacomodar los genes de inmunoglobulinas y tratar de mejorar eso. A eso se lo conoce como edición del receptor. Si la señal es débil o una señal inadecuada, se va a generar algo porque es insuficiente, que se conoce como anergia clonal. Entonces, aquellos linfocitos B que tienen señales inadecuadas pueden ser anérgicos porque faltan moléculas, porque falta activación por moléculas coestimuladoras, o anérgicos porque, o ignorantes porque el linfocito B, perdón, no se ha desarrollado adecuadamente. En todos esos contextos no va a haber sobrevida de esa célula B y va a generar apoptosis celular. Si la edición del receptor fue adecuada y se generó un receptor del linfocito B normal, que reconoce adecuadamente, va a generar sobrevida de ese linfocito B, y en órganos linfóticos secundarios, predominantemente dentro del vaso, para el linfocito B, la tolerancia periférica se desarrolla predominantemente en el vaso. La unión del BCR, de la inmunoglobulina de superficie, con el antígeno, también, si es de alta avidez, va a generar algo que se conoce como de lesión clonal, y si tiene baja afinidad o inadecuada señal a través del receptor, se va a morir en apoptosis. ¿Tá? Ahora, si el reconocimiento del antígeno también se desarrolla de forma adecuada, pero termina generando clones autorreactivos, va a generar de lesión clonal o anergia clonal. Por lo tanto, dentro del órgano linfático secundario, en el vaso, para los linfocitos B, los mecanismos de control y de tolerancia periférica son la de lesión clonal y la anergia clonal. Como vimos, tanto la edición de receptor para el linfocito T como B ocurren solo en órganos linfáticos primarios. Y esto está estrictamente ligado a cuánto reconocen el antígeno que se les presenta, tanto la célula del linfocito B como la del linfocito T. Entonces, la tolerancia central se ocurre para células inmaduras, para células T en el timo y para células B en médula ósea. Y la tolerancia periférica para linfocitos T y B maduros, pero que no han tomado contacto con el antígeno, ocurre en los ganglios linfáticos periféricos, y para las células B predominantemente en el vaso, aunque también en los ganglios linfáticos periféricos. Pero también ocurre dentro, en los órganos linfáticos secundarios, dentro de lo que son las mucosas. La activación ligada a las mucosas, ¿sí?, que ocurriría acá, es un condicionamiento de tolerancia periférica porque ocurre dentro de la mucosa para el antígeno que se genera. Entonces, la lesión clonal es el resultado, ¿está bien?, de aquellos linfocitos, tanto T y B, maduros y inmaduros, que son autorreactivos. Y los mecanismos que controlan esta generación son dos: las células T reguladoras, tanto naturales como la FOXP3 en el timo, o inducibles, y las células dendríticas tolerogénicas, que son estas que están acá. ¿Tá? Que son células dendríticas semi-maduras. ¿Tá? No son ni inmaduras ni maduras, son semi-maduras. Es un tema así. Chicos, inmunología difícil, así que aguantar un poco y volver a leer. Por lo tanto, entonces, si los mecanismos de tolerancia se ven alterados, porque o te faltan células dendríticas tolerogénicas, o te faltan células T reguladoras, o no tenés una buena arquitectura tímica o de médula ósea, va a condicionar la generación de autoinmunidad. ¿Por qué? Como se generan células T y B autorreactivas, reconocen estructuras propias que son autorreactivas. Dentro de lo que es la tolerancia periférica, los mecanismos de lesión, de control que tenemos son de lesión a energía que generan apoptosis celular. Esta apoptosis celular, que es la muerte celular programada, siguiente diapositiva, ¿está bien?, están generados por dos mecanismos. Un mecanismo
que es la activación de Fas y Fas ligando. Entonces, yo quiero que una célula se muera, le genero una señal que expreso Fas ligando en la superficie del linfocito T, y todos los linfocitos tienen receptor, que Fas, ¿sí? El receptor pesca al Fas ligando, esa célula se llama apoptosis mediada por receptor, y se genera apoptosis celular mediada por Fas y Fas ligando. Ahora, dentro de lo que es los mecanismos de activación del linfocito T de forma normal, requieren de 3 señales. La señal 1, que es la interacción del MHC péptido y el TCR, o del antígeno con el BCR, la inmunoglobulina. La señal 2, que son las moléculas coestimulatorias que se generan como correlato secundario a la activación celular. Hay una señal 1, se activa la célula, presentan moléculas coestimuladoras, estas moléculas coestimuladoras, CD80, CD86, etc., generan la señal 2, y una vez, sigo con esa diapositiva, y una vez que se genera señal 1 y señal 2, esas células se activan y generan citoquinas. Esas citoquinas que van a generarse como de la activación celular medida por señal 1 y señal 2, van a condicionar una diferenciación o una generación de células efectoras, o de la progresión de factores de supervivencia para el linfocito B, que van a generar una diferenciación al linfocito B maduro y plasmocitos secundariamente, o en el linfocito T genera células T efectoras, y esas son las 3 señales por las cuales se genera. Si a mí me falta la señal 2 o la señal 3, voy a terminar en un mecanismo de anergia. Entonces, reconocí el antígeno, pero me faltan señal 2 y señal 3, por lo tanto, ese linfocito T, por ejemplo, o B, entra en anergia clonal. Es como que se queda, que no sabe qué hacer. No sabe si es ni bueno ni malo, está ahí, está quieto. Como se queda quieto, entra en anergia por falta de señales coestimuladoras o citoquinas que condicionen la generación de señales coestimuladoras. Entonces, la ausencia de señal 2 induce a la siguiente diapositiva para los de Instagram, a la anergia clonal. Entonces, hay una adecuada carga antigénica microbiana que es presentado en el contexto de MHC péptido, faltan las señales coestimuladoras y se genera, no hay foco inflamatorio e induce a la anergia del linfocito T. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, las formas que tengo yo de modular la respuesta inmune es a través de el control central y en periferia por las células T reguladoras. Estas células T reguladoras pueden ser naturales o inducibles. Los mecanismos a través de los cuales las células T reguladoras actúan son por el contacto estrecho entre célula a célula, evitando la generación de células de moléculas coestimuladoras, o sea, generando anergia clonal, disminuyendo la proliferación celular, porque generan citoquinas o secuestran citoquinas o inducen a la apoptosis a través de la expresión de Fas y Fas ligando. Como resultado general fisiológico de la adecuada respuesta inmune, ¿sí?, el fenómeno autoinmune es normal, o sea, es parte de la biología normal de las células. O sea, que ocurran fenómenos autoinmunes es normal. Lo que no es normal es no poder controlarlos. Entonces, una reacción autoinmune es la generación patológica de anticuerpos o células autorreactivas. ¿Sí? Y cuando esta reacción autoinmune se sostiene en el tiempo y genera un daño al cual existe una evidencia física, clínica, de la alteración de un órgano y o función o estructura, se genera algo que se llama enfermedad autoinmune. ¿Está bien? Entonces, hay un montón de situaciones que condicionan la generación de enfermedades autoinmunes, que pueden ser porque nacemos así, porque tenemos factores genéticos que lo condicionen, ¿sí? Todas esas cosas que contamos hoy están condicionadas genéticamente, porque hay situaciones naturales como hormonales que predominan en mujeres, por ejemplo, donde hay
ciertas hormonas, situaciones puntuales que, que condicionan, dependiendo del sexo, la generación de enfermedad autoinmune. Sí, es más frecuente en mujeres. Como la dieta, los rayos ultravioletas y los químicos, infecciosos, como el mimetismo molecular y la activación policlonal, las drogas, que alteran, drogas de tratamiento, que alteran el repertorio inmune, el coestímulo, por la expresión aberrante de moléculas coestimuladoras, y la pérdida de células T reguladoras. Hay ciertas situaciones, en situaciones que tienen que ver con la edad, por ejemplo, con la inmunosenescencia, a las personas de mucha edad, algunas pierden células reguladoras, y todas estas situaciones genéticas, hormonales, dietarias, infecciosas, medicamentos, drogas, alteraciones del estímulo o relacionadas a la edad, hacen que se condicione la posibilidad de generación de enfermedades autoinmunes. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, que teníamos que ver un repaso general de lo que eran inmunidad de mucosas, y por otro lado también repasar y generar lo que era la clase de hoy de tolerancia inmune. Ustedes tienen una guía para el estudiante. En esa guía del estudiante hay lo que podemos ver ahí son las posibles objetivos para cumplir de la clase de hoy, y además también lo que teníamos de la clase de hoy era una guía de lectura. En esa guía de lectura lo que tenemos, chicos, ahí son preguntas que vamos haciendo para tratar de contestar la clase de hoy. Había actividades relacionadas a la clase de hoy. Actividades relacionadas a inmunidad de mucosas, actividades relacionadas a mecanismos de tolerancia. Con esto ustedes van a poder ver, cuando tengan las tutorías, dentro de las tutorías, tratar de ir desarrollando estas actividades, a ver si podemos completar ¿cómo se llama? Si podemos completar la guía, que es fundamental. Esto después lo voy a pasar con los chicos. Esta clase está siendo grabada, y una vez ahora que estamos terminando, voy a contestar las preguntas, y no sé si después lo subiremos a YouTube, o no sé qué hacemos, chicos, después me cuentan ustedes. Bueno, empiezo a leer. ¿Los power que se utilizan son los de la semana del 27 del 4? Sí. ¿Las clases se pueden grabar? Sí, se está grabando. ¿Después la vamos a subir? Sí. Yendo al chat, así veo tratar de contestar algunas preguntas. De los capítulos del libro ya les comenté. Las dudas que vayan teniendo. La pregunta de Guarnillo dice: establezca un cuadro que contenga todos los epitelios que se encuentran involucrados en el mal. Mencione su localización anatómica y describe histológicamente el tejido. ¿Lo de la histología debíamos buscarlo en el ROS de cada mal? Sí. Para saber qué diferencias estructurales tiene cada tejido. Van a ver que la piel, el tubo digestivo y la mucosa respiratoria no tienen absolutamente nada que ver entre unas y otras. La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, sí, tal cual, son, bien, Víctor, cuando en el contexto de activación de modo no clásico, que lo condicionan también las células dendríticas y los linfocitos T reguladores, hacen que en ese tejido los macrófagos también se diferencien en un perfil no clásico y generen predominantemente estas citoquinas. Acá Constanza, que se ve que está en clase y muy bien, me ayuda. Muy importante la definición de prebióticos y probióticos, lo veremos en inmunidad y nutrición y microbiota. Les explico que, bueno, la IgA es más importante como... Sí, no. La IgA es, dentro de la inmunidad de mucosas, es fundamental saberlo, pero hay un montón de datos de inmunidad de mucosas que tienen que ver con la estructura, los mecanismos de presentación antigénica, etc. Son todas importantes. Inmunoglobulinas es clave, la generación de anticuerpos. Ya contestamos lo de efectoras y reguladoras. Reguladoras y supresoras, sí, está en el Feinborn, está explicado en Nazarena específicamente. Las supresoras son células T CD8, y las reguladoras son T CD4, que nacieron reguladoras o se
reguladoras. Las CD8 son supresoras. La anergia es un mecanismo de tolerancia central y periférica. La tolerancia inmunitaria sucede antes de la respuesta inmune innata. No, a ver, la tolerancia es un mecanismo de la adecuada respuesta inmunitaria. Es un mecanismo de adecuada respuesta. La tolerancia, estoy acá, lo pongo acá porque estoy leyendo la compu, así no los miro cuando hablo. Ocurre la tolerancia central antes de que se generen linfocitos T, inmunidad adaptativa adecuados, y en los órganos linfáticos secundarios después del encuentro con el antígeno. Y luego de la presentación antigénica, o sea, después del reconocimiento por los PAMPs de la célula presentadora de antígeno y se produce la activación de la respuesta inmune adaptativa, ahí viene algo que es la tolerancia periférica. Bien, bueno, ¿algo más, Belén? ¿Belén? Ahí les doy audio, les voy a dar a todos audio para el que quiera preguntar. Me preguntan. A los que están en Cisco, ¿no? Los que están en Webex, podemos charlar. No te escucho. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. En Instagram preguntaron, ¿qué las células del sistema inmune son los mecanismos del sistema inmune? ¿Solo el mecanismo de tolerancia? ¿Solo el linfocito? Dame un minuto, a ver, espera. Entonces, ¿en Instagram qué? Preguntaron,